Bueno, cualquier contacto de mi celular es 912-413-708 para temas de conferencias, de asesoramiento. Vamos a ver hoy día un tema clásico del curso de Economía Política, que es doctrinas económicas. ¿Quién me puede decir qué son doctrinas económicas? Son sistemas de ideas sobre cómo solucionar la crisis mundial y cómo lograr el bienestar de la humanidad. ¿De acuerdo? Vamos a anotarlo. Son sistemas de ideas. Sistemas de ideas. Acerca de cómo solucionar la crisis mundial y lograr el bienestar de la humanidad. El bienestar de la humanidad. La primera escuela de pensamiento que vamos a ver es los griegos. Aquí corresponde a la etapa precientífica. Vamos a poner acá etapa precientífica. Etapa precientífica. Que comprende el siglo IV a.C. hasta el siglo XVI después de Cristo. ¿De acuerdo? Los griegos van a estar representados por dos filósofos de enorme prestigio, como son Aristóteles, que escribió la famosa obra La Política, y Platón, que escribió La República. ¿De acuerdo? Aristóteles, la famosa obra La Política, y Platón, La República. El aporte de los griegos fue en cuanto a la clasificación del valor en valor de uso y valor de cambio. Valor de uso era el grado de satisfacción que me brinda una mercancía, y el valor de cambio viene a ser el precio de la mercancía. ¿De acuerdo? Entonces aportan la idea de valor de uso y valor de cambio. También plantean que unos hombres han nacido para mandar y otros para obedecer. Los hijos de la nobleza eran preparados en economía y política para gobernar los estados, eran los futuros reyes. Mientras que los hijos de los esclavos habían nacido solamente para obedecer y no recibían ninguna educación. Entonces, unos han nacido para mandar y otros para obedecer. Luego tenemos los fisiócratas, van a estar representados por el médico Luis XV. Médico de Luis XV era el doctor Quesnay. El doctor Quesnay, médico de Luis XV. Escribió una famosa obra llamada Tabla Económica. En la cual
hace una radiografía de la sociedad feudal de su época y la divide en tres clases sociales. Los campesinos, que para él va a ser la clase productora. Clase productora. Los artesanos que producían artículos decorativos para el hogar, que van a ser una clase estéril para él. Los artesanos clase, manejo comillas, estéril. Y también la nobleza, que le llamó clase parasitaria. ¿Por qué parasitaria? Porque no trabajaban, solo vivían del trabajo de los campesinos. Le llamó clase parasitaria. ¿De acuerdo? Luego tenemos a los mercantilistas. Luego está representado por el italiano Antonio Serra. Antonio Serra. Escribió la famosa obra acerca del origen de la riqueza en los países donde no hay minas. Acerca del origen ¿Qué plantea esta obra Antonio Serra? Propone que la riqueza de las naciones depende de la tenencia de oro y plata. Es decir, los países que tienen abundancia de oro y plata serán países ricos. ¿De acuerdo? Entonces, la tenencia de oro y plata origina la riqueza de las naciones. Luego tenemos a los clásicos, llamados también la escuela de la economía política. Con esta escuela empieza la etapa científica. Empieza en el siglo XVII. Hasta nuestros días, porque no sabemos, todavía va a continuar. Los clásicos van a estar representados por dos grandes economistas de nacionalidad inglesa, Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith es considerado también el padre de la economía política burguesa. Su entrañable amigo David Ricardo. Va a escribir la famosa obra acerca de la causa y el origen de la riqueza en los países donde no hay minas. Pregunta de examen de admisión a la UNI de San Marcos. Siempre ha venido y seguirá viniendo, ¿no? Acerca de la causa y el origen de la riqueza de las naciones. ¿De acuerdo? En esta obra, ¿qué van a plantear? Ellos plantean dos cosas básicamente. Plantean
que el trabajo es la fuente de toda riqueza, lo cual era cierto. Ya no plantea que la riqueza es la tenencia del oro y la plata, ni la agricultura, sino el trabajo. Era correcto. El trabajo es la fuente de toda riqueza. ¿Qué más voy a plantear? La división internacional del trabajo. En otras palabras, que los países del mundo deben especializarse en producir aquello que les cuesta menos producir. ¿De acuerdo? Entonces, la división internacional del trabajo. Según la cual los países ricos siempre deben producir tecnología y los países pobres materia prima. ¿De acuerdo? Luego vienen los matemáticos, también llamada Escuela de Lausana. Van a estar representados por dos grandes matemáticos, León Waterhouse y Wilfredo Paredes. Ellos van a dividir la economía en tres mercados. Ya sabemos ya la demanda, la oferta. Vamos a hacer los tres mercaditos. Acá tenemos la demanda y la oferta. La demanda, la oferta. La demanda y la oferta. Entonces, pone acá mercado de bienes y servicios. Bienes y servicios. Mercado financiero, mercado de dinero. Y el mercado laboral, mercado de trabajo. ¿Qué dicen ellos, los matemáticos? Que si dos de estos tres mercados están equilibrados, toda la economía estará también equilibrada. Lo cual no era cierto, porque se llevó a la práctica y la economía no se rige por leyes de la lógica formal. No es una ciencia exacta como la matemática o la física. La economía es una ciencia social y por lo tanto no se rige por leyes formales, sino por las leyes de la dialéctica. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Que si dos mercados están equilibrados, la economía también estará equilibrada. Lo cual no funcionó, ¿por qué? Porque para que haya equilibrio en el mercado de bienes y servicios, tiene que haber planificación económica. Los sociólogos van a estar representados por dos economistas de nivel abstracto, von Bauer y von Mises. ¿De acuerdo? ¿Qué plantearon ellos? La teoría subjetiva de valor, que dice que el precio de las mercancías está determinado por los gustos y preferencias de la familia. ¿De acuerdo? El precio de las mercancías está determinado
también neoliberales. Ellos son los que en el mundo están en boga ahora y debaten con los socialistas, ¿no? Están principalmente ¿dónde? En Estados Unidos. Los neoclásicos, llamada también síntesis neoclásica, planteó la división de su teoría en tres propuestas. Primero, plantean el libre mercado, libre juego de la oferta y la demanda. Pregunta, ¿el libre mercado sí era correcto en la época de los clásicos? Siglo VI, VII, VIII. ¿Por qué? Siglo XVI, XVII, XVIII. Porque no había monopolios y oligopolios. Pero en la época del imperialismo, en la cual los monopolios, los oligopolios controlan la economía del mundo, no se puede plantear libre mercado. Porque es entregarle el mercado a los monopolios y a los oligopolios. También plantean el equilibrio general. Esta teoría que ya fracasó. Que si dos mercados están equilibrados, toda la economía estará en equilibrio. ¿De acuerdo? El equilibrio general. Y por último, también proponieron la teoría subjetiva de valor, que dice que el precio está determinado por los gustos y preferencias. Lo cual no es cierto, ¿por qué? Porque el precio de la mercancía está determinado por el promedio de los tiempos de trabajo que invierten los trabajadores del sector. ¿Por qué? Porque el trabajo es la fuente de toda riqueza. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la teoría subjetiva de valor. Luego los keynesianos van a estar representados por el economista de origen inglés llamado John Maynard Keynes. John Maynard Keynes. Escribió el libro Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. En el cual propuso dos cosas. Primero, la creación de un fondo en caso de que un país entre en crisis de balance de pagos, hacer una bolsa entre todos los países del mundo y prestarle dinero. Eso se creó, se llamó el FMI, Fondo Monetario Internacional. Y funciona hasta el momento. Entonces planteó la creación del FMI, Fondo Monetario Internacional. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Propuso también el incremento de la inversión pública para reactivar la economía. Pero en esa época era la crisis del 29 al 34, que era una crisis de sobreproducción. Y el incremento de la producción significa aumentar más el desequilibrio entre oferta y demanda. Por lo tanto, agudizar la crisis. Por lo tanto, eso no funciona porque lo que debe darse es más bien la planificación económica. Buscar un equilibrio entre oferta y demanda. Es decir, que la oferta sea igual a la demanda. Por lo tanto, también equivocada esta propuesta, ¿no? Incremento del gasto público. No siempre puede darse, sino dependiendo en qué momento. Y por último tenemos los socialistas. Los socialistas van a estar representados por dos economistas de origen alemán, Carlos Marx y Federico Engels.
proponen una teoría en base a 3 propuestas. ¿De acuerdo? 3 propuestas. Primero plantean la planificación económica para evitar que haya crisis de sobreproducción como la del 29 al 34 o crisis de escasez como la del 2008. Que hay un equilibrio. Si hay un equilibrio no hay crisis. Porque ¿qué cosa es crisis? Cuando hay un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda. Por lo tanto plantean planificación económica. Y también en qué se inspiraron Carlos Marx y Federico Engels en el Imperio Incaico. Porque habían estudiado todas las sociedades y llegaron a la conclusión que la sociedad más antigua que había vivido más feliz había sido la sociedad incaica. ¿Por qué? Porque todos tenían trabajo, todos vivían contentos en armonía, hasta que llegaron los españoles y destruyeron la base de la economía, que era la organización comunal en base al ayu y en base a la agricultura. Entonces, cuando ellos trabajaban cada cierto tiempo para la tierra del Inca, pero ese producto se almacenaba en los tambos. Y cuando había hambre, había sequía, había inundación o un desastre natural, sacaban alimentos de los tambos. Sacaban cancha, charqui, pescado disecado, frijoles, y de eso se alimentaban las familias. Le repartían a cada familia. Entonces todo era planificado, ¿no? Por lo tanto, plantean la igualdad. No es como ahora, que el 90% del producto mundial es apropiado por un 10% de las familias más ricas, o sea, los oligopolios y los monopolios. Y el 90% de lo que nosotros, los trabajadores, solamente nos apropiamos del 10% del Producto Bruto Mundial. Es decir, una desigualdad tremenda. Entonces, los socialistas que plantean una igualdad, donde no haya propietarios y no propietarios, sino propiedad social, es decir, como en la época del Imperio Incaico, la tierra pertenecía al Estado, o sea, a todos. Que no haya propietarios, sino propiedad social de los medios de producción. ¿De acuerdo? Y por último también plantean que el comercio exterior esté a cargo del Estado. Es decir, exportar lo que nos sobra e importar lo que nos falta. Si nos faltan vacunas, importar vacunas. Si tenemos papa en abundancia, ¿para qué traer un holandés que me venda papa al peruano? O traer a un chino que venda ropa más barata que la de Gamarra, para que destruya al emprendedor peruano. No, pues no. Entonces, que el Estado planifique. A eso se le llama monopolio del comercio exterior por parte del Estado, ¿no? Entonces tenemos el monopolio del comercio exterior de acuerdo por parte del Estado. Entonces, esas son las propuestas del socialismo. Pregunta, ¿en el Perú alguna vez habrá ganado un presidente de orientación socialista? Nunca ganó, ¿no? Mariatti murió joven a los 33 años. Lamentablemente él formó el Partido Socialista, pero nunca gobernó, ¿no? Manuel González Prada podía haber ganado, él era de orientación socialista también, pero nunca aceptó porque él era anarquista. Era una variante del socialismo que no cree en que debe haber un poder ejecutivo, un parlamento. Entonces nunca candidateó porque era consenso, porque era el mejor maestro de la época y la gente quería que él postule, pero nunca quiso postular. Sin embargo, podría ser una buena opción, ¿no? Que haya planificación para que no haya crisis, que haya propiedad social e igualdad, y por otro lado, que el comercio exterior sea planificado desde el Estado. Muy bien, joven. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna inquietud? Muy bien. Entonces, ahí nos vamos quedando por el día de hoy. Muchas gracias.